Hay 150 € de diferencia entre estos dos movilazos. ¿Cuál es mejor y sobre todo cuál me compraría yo? Pues ojito a esta comparativa tan interesante. Ojito al apartado de la fotografía, quédate porque quizás te lleves una sorpresa. Pues ¿qué tal estáis? Sed todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva comparativa Xiaomi 12 Pro versus Realme GT2 Pro, los dos topes de gama de estas firmas chinas, dos teléfonos que me han gustado mucho, que tenéis la review en el canal, la podéis ver después de este vídeo, pero vamos a ver lo mejor y lo peor de estos dos teléfonos y sobre todo si la diferencia de precio es recomendable o no sobre uno sobre otro. Quédate en el vídeo porque también te voy a comentar una manera de ahorrarte dinero si te lo quieres comprar, así que yo que tú me quedaba. No es contenido patrocinado, ¿vale? Es algo que yo uso, pero luego te comento. Comenzamos por el diseño y aquí tenemos dos formas distintas de entender el diseño, valga la redundancia, perdón por la repetición, pero tenemos dos teléfonos bastante bonitos. En el caso del Xiaomi 12 Pro tenemos un acabado muy premium, es un teléfono fabricado en cristal y en metal y sobre todo destaca por la curvita en pantalla y por esta trasera mate que ayuda a que no se queden las huellas y que sienta muy bien. Mira cómo suena. Esto es increíble, me llevo todo el día tocándolo así porque está súper suave, muy guay. Destaca también este módulo de cámara con este sensor gigante, después hablamos de la fotografía que va a estar muy interesante. Aparte el Realme, pues tiene una fabricación totalmente distinta, apuesta por el metal en los bordes, aluminio, pero en la trasera tenemos un biopolímero, ya sabéis, este derivado del papel que ya os comenté en la review y que realmente sienta muy distinto, también es muy limpio, muy ergonómico, resbala menos que el Xiaomi en este caso, pero por ejemplo, la sensación premium la noto mejor en el Xiaomi 12 Pro, ¿vale? En el Realme no es mala, pero es que el Xiaomi es un teléfono muy bien fabricado, se siente súper premium en la mano. Detalles diferenciales, pues tenemos también el puerto infrarrojo en el Xiaomi y luego destacar que este Xiaomi es un poquito más pesado que el Realme, pesa 204 gramos y el Realme 189. Si os gustan los teléfonos más cómodos en mano, el Realme es vuestra opción, pero el Xiaomi no es un tocho ni mucho menos. Dos diseños diferentes que me gustan mucho, aunque un poquito más premium el Xiaomi. En el hardware no tenemos casi diferencia, luego hablamos de la batería que sí las hay, pero Snapdragon 8 generación 1 para ambos, 8 12 de RAM, 128 y 256 para el Realme y el Xiaomi viene únicamente con una versión de 256. La conectividad es la misma, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Esto es rápido, no me voy a liar. El rendimiento es prácticamente clavado, ¿vale? El Realme, el Xiaomi, cualquiera de los dos sirve para hacer lo que te dé la gana, para jugar, para editar vídeo, las tareas más exigentes la va a cumplir sin problema. Aunque ya os dije en ambas reviews que me parecía mejor optimizado el Realme, ¿vale? Por el software, después hablaremos. Aunque yo he estado utilizando el Xiaomi últimamente como teléfono personal, con las actualizaciones ha mejorado muchísimo, así que es un teléfono súper fluido. Da igual, prácticamente no hay diferencia, el rendimiento es bestial. Donde sí hay diferencias en la batería, aunque no tanto en la duración. Tenemos 5000 mAh y 65 vatios de carga rápida para el Realme, no tenemos carga inalámbrica, y 4500 mAh, 120 vatios de carga rápida con el cargador incluido, 50 vatios inalámbrica y 10 vatios de carga inversa para el Xiaomi, un montón de cosas. Pero casualmente, o yo no sé por qué, al tener menos baterías no dura menos que Realme, ¿vale? He encontrado la autonomía muy similar en los dos teléfonos. Los dos los he llevado como teléfono personal haciendo el mismo tipo de uso y me han durado más o menos igual. Eso sí, la carga rápida gana claramente el Xiaomi, es el doble de carga rápida, se carga en 17-20 minutos de 0 a 100, es brutal y aparte tenemos carga inalámbrica y demás. Pero el Realme, si estabais preocupados, en absoluto tiene mala autonomía y también buena carga rápida. Estas dos pantallas de aquí me gustaron muchísimo en la review de cada uno de ellos, pero ¿cuál es mejor? Pues a ver, difícil, es un combate muy igualado. Tenemos 6,7 pulgadas para ambos, tecnología AMOLED, resolución 2K 120 Hz y paneles LTPO, ambos comparten la misma tecnología. En el caso del brillo tenemos 1500 nits de pico máximo para Xiaomi, 1400 para el Realme. Números prácticamente calcados, pero ¿qué pantalla es mejor? Pues muy difícil de decidir, ¿no? En este caso me ha parecido un poquito mejor la del Xiaomi, han sido sensaciones, tengo la sensación de que está un poquito mejor afinada, pero es que es ojo clínico, ya. Si realmente sois usuarios normales o si realmente no sois muy sibarita, las diferencias son mínimas, eso está claro. Sí que es verdad que tenemos la curvita en el Xiaomi, si no os gusta pues tenéis que ir por el Realme, pero las pantallas están muy bien y vais a disfrutar, así que de verdad no os compliquéis. Donde sí hay un ganador, y yo creo que es el apartado donde más diferencia hay en toda la comparativa, bueno, ahora veremos las cámaras, tranquilidad, es el apartado del audio. Tenemos doble altavoz para ambos, con Dolby Atmos también. En el caso de Xiaomi tenemos colaboración con Harman Kardon, y esto se nota mucho, pero
sobre todo por demérito del Realme. Ya os dije que por lo que vamos a pagar es claramente el apartado más negativo. Se escucha regular, ¿vale? Se escucha correcto, pero el Xiaomi le barre, sobre todo en bajos. Tenemos una muy buena calidad sonora en los bajos, en los tonos medios, mucha rotundidad, muy buen volumen, así que bastante bien. Y en el tema de códecs de Bluetooth y todo esto, tenemos lo mismo, aptX, tenemos LDAC, en fin, lo normal de la gama alta, pero el audio por el altavoz claramente gana el Xiaomi, que no sé cómo cogerlo. Y apartado ahora que en la review de cada uno de ellos ya expliqué claramente y ya sabéis cuál es mi favorito, pero os lo voy a decir. Software, pues tenemos dos maneras distintas de interpretar Android 12. Actualizarán a Android 13, por supuesto. Tenemos Realme UI 3.0 o MIUI 13 en el caso del Xiaomi. Las capas de personalización son totalmente distintas. En el caso de Xiaomi tenemos más personalización, más opciones, más cositas preinstaladas, más funciones. Es una capa que nos hace disfrutar más si te gusta personalizar y toquetear. Pero en el caso de Realme tenemos una capa mucho más limpia. En mi opinión, más minimalista, más bonita, pero sobre todo mejor optimizada. No tenemos apenas bloatware. En Xiaomi tenemos un poquito más de bloatware. En Realme vienen algunas aplicaciones, pero las podemos instalar de una manera muy fácil. Eso sí, Xiaomi, por ejemplo, pues tiene algunos modos chulos de juegos y demás, aunque Realme también, pero no es tan completo. En fin, si buscas personalización, Xiaomi. Si buscas optimización al máximo y minimalismo y no complicarte la vida, Realme. Pero ambas capas a día de hoy funcionan muy bien. ¿Quién tiene mejor cámara? Ha llegado el momento de la comparativa fotográfica de dos teléfonos que me gustaron mucho en el apartado fotográfico. Pero antes, déjame que te cuente algo. Es la sorpresa que te he prometido, porque luego te diré los precios, pero si te quieres ahorrar dinero en comprar estos teléfonos en algunas tiendas como PC Componentes, MediaMarkt, Fnac, etcétera, esto no es contenido patrocinado, en la descripción te dejaré el enlace a iGral, que es un servicio de cashback, es decir, te devuelve dinero con tus compras. Si te registras te llevas 5 euros de regalo más 1 euro si instalas la extensión de Google Chrome. ¿Y cómo funciona? Muy fácil. Con la extensión de Google Chrome tú lo instalas, cuando entres en una tienda que tiene cashback como PC Componentes, MediaMarkt, etcétera, te salta la notificación, activas el cashback y cuando valides la compra te devuelven dinero, un porcentaje, 5, 6, 7% o lo que sea, y lo mismo con la aplicación. Así que échale un ojo. Te soy honesto, si lo haces a través de mi link, yo me llevo una comisión, me ayudas, pero es que tú también tienes beneficio y aparte te ahorras dinero. Así que venga, te repito, contenido no patrocinado, de verdad, esto lo pruebo yo y me gusta muchísimo. Dicho esto, vamos con las cámaras. Y aquí tenemos una pelea muy sorprendente y ahora te voy a decir por qué. En el caso del Xiaomi tenemos tres sensores, 50 megapíxeles, el IMX707, uno de los pocos teléfonos que lo lleva, gran angular de 50 y teleobjetivo también de 50, es un por dos. Pero en el caso de Realme tenemos 50 megapíxeles, el famoso IMX766, gran angular de 50 y luego tenemos una microlente de 2 megapíxeles, ya sabéis, este microscopio. No tenemos teleobjetivo. El resumen es muy rápido, no me voy a ir por las ramas porque me he llevado una sorpresa bastante importante. Con el sensor principal, yo aquí de verdad voy a ser muy sincero, el resultado fotográfico en condiciones de buena luz es prácticamente idéntico, es una de las comparativas más igualadas que yo recuerdo que hayan pasado por el canal. En HDR, nivel de detalle y demás son muy parecidos, os soy totalmente sincero, si sois capaces de ver más diferencia, decídmelo. Por la noche pasa exactamente lo mismo, tenemos fotografías muy similares, son dos sensores de la leche y se nota que el procesamiento en ambos teléfonos son increíbles, pero a veces me he llevado la sorpresa que Realme saca un poco más de detalle por la noche, pero solamente en algunos casos. Yo no sé si esto es aleatorio, pero es una prueba más de que este sensor, aunque tiene un tiempo en el mercado, es muy bueno en condiciones de baja luz. En el gran angular es donde me he llevado la sorpresa más grande, porque esperaba que el Xiaomi ganase claramente, porque también es un teléfono más caro y me gustó bastante. Pues no, de día, si vamos a los detalles, el Xiaomi es un poquito mejor en nivel de detalle, incluso en HDR, en distorsión de los bordes y demás, pero no mucho más. Pero de noche, por ejemplo, el Xiaomi controla bastante mejor las altas luces, bueno, no mucho más, pero se ve la diferencia. Aunque el Realme en algunas fotografías es capaz de sacar más detalle y esto me ha sorprendido. Esperaba una diferencia mayúscula, pero son dos gran angular bastante parecidos. Desconozco si es el mismo sensor, con total honestidad. Hay diferencias, evidentemente, diría que el Xiaomi es un poquito mejor, pero es que el Realme de verdad, por la diferencia de precio que te vas a ahorrar, tiene una cámara de la leche y puede competir perfectamente. Están casi igualadas, así que ojito. En el apartado del vídeo sí que hay un ganador, pero antes que se me olvidaba, te voy a hablar del selfie.
selfie, porque antes tenemos, perdón, porque antes no, porque tenemos 32 megapíxeles en ambos teléfonos. Perdonadme, pero es que tantas cifras y tanto tiempo hablando, al final uno se lía y ya está, es lo que hay. 32 megapíxeles para ambos, y en este caso me ha gustado un poco más el Realme por la sencilla razón de que no sobreexpone como el Xiaomi, que sobreexpone un pelín. En todo caso, muy buenos selfies, buen nivel de detalle, y me han encantado ambos. Y ahora sí, el apartado del vídeo. Aquí sí que tenemos un ganador, en mi opinión. Tenemos vídeo 8K para ambos, pero en 4K 60, que es la resolución máxima, que yo creo que tiene más sentido, gana claramente el Xiaomi. Por calidad también, ¿vale? Aunque no es muchísimo mejor, pero sobre todo por estabilización. Ya os he dicho muchas veces que Realme, Oppo, toda esta gente tiende a estabilizar mal en 4K 60 y te tienes que ir a Full HD para que haga buena estabilización. Así que, a igualdad de resolución, el Xiaomi mejor. En fotografía ya has visto que la cosa está muy complicada. Y ahora sí, ¿cuál gana? ¿Cuál es mejor teléfono? ¿Xiaomi 12 Pro o Realme GT2 Pro? Pues te voy a decir el precio de la versión básica de ambos. 749 euros para el Realme, 899 euros para el Xiaomi 12 Pro. Aunque evidentemente tenemos otras versiones que son más caras. Los voy a poner por aquí, por el atril, porque me están molestando ya. Y te voy a decir cuál es mejor. Y con total sinceridad, aunque me ha costado mucho tomar una decisión. El Xiaomi gana en el audio. Gana en acabados premium, es un poquito más de calidad, se siente. Gana en la grabación de vídeo y gana en opciones de carga inalámbrica. Eso es así, ¿vale? Es un hecho objetivo, creo. Y el Realme gana, sobre todo para mí, en mi opinión, en el apartado del software, porque creo que está más optimizado, es más minimalista, pero también es más barato, evidentemente, y tiene prácticamente lo mismo incluso en el apartado fotográfico. Aún así, voy a volver a coger los teléfonos. Vaya lío tengo aquí, es la que tengo formada. Aún así, de esta batalla, para mí, el ganador, el teléfono que yo me compraría honestamente, es... Suscríbete, que no lo has hecho. Se me ha olvidado pedírtelo. Venga, suscríbete, dale. Venga, te espero. El ganador es el Xiaomi 12 Pro. Para mí es un teléfono que merece claramente la pena pagar 150 euros más. ¿Por qué? Pues porque me parece un teléfono más redondo. Hay apartados del Realme como el audio que me han echado un poco para atrás. A mí el audio me interesa bastante. Escucho podcast y demás con el altavoz del teléfono y me ha gustado. De todas formas, esto es ya cuestión de gustos personales. La comparativa está muy igualada. Si te compras cualquiera de los dos vas a acertar. Dime tú en los comentarios cuál te pillaría, sí, por qué. Y aquí te dejo más vídeos de Xiaomi y Realme que te tienes que ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Vete al enlace para lo de iGral. Pruébalo, que te va a gustar. ¡Chao!